Saludos a todas y todos. En este video tutorial aprenderemos sobre el uso de interfaces en Java. Lo primero que hay que aclarar es que las interfaces forman parte de las características de la programación orientada a objetos, específicamente la herencia. Aunque pareciera contradictorio y pensáramos que las interfaces forman parte de una característica de la programación orientada a objetos única, en este caso las interfaces forman parte de la herencia y son una característica que surgió en Java debido a que Java no era un lenguaje que permitiera la herencia múltiple. Entonces, el objetivo de las interfaces es tratar de simular esa herencia. ¿A qué me refiero con herencia múltiple? Me refiero a que una clase pueda tener varios papás, por así decirlo, ¿sí? Que puedan heredar de varias clases padre. Entonces, como en Java esto no es permitido, lo que sí puede hacer Java es que usted puede implementar varias interfaces. Aquí cambiamos el término heredar por implementar, ¿sí? No es lo mismo heredar que implementar. Entonces, vamos a ir primero a definir qué es una interfaz en Java. Para lo cual aquí tenemos una definición bastante acertada que dice que en Java una interfaz es una colección de métodos abstractos y propiedades constantes. Primero vamos a definir qué es un método abstracto. Un método abstracto es un método que no posee implementación, ¿sí? Es decir, que es un método sin implementar o que no tiene código en la parte de abajo. Cuando nosotros creamos el método, nosotros siempre abrimos llaves y cerramos llaves y ahí va un código. Ese código no se escribe, entonces se dice que es un método abstracto, ¿sí? Abstracto. Luego tenemos que dice que las interfaces se especifica qué se debe hacer, pero no su implementación. O sea, las interfaces vienen a ser básicamente una plantilla de las clases. Y las clases ya sabemos que son la plantilla de los objetos. Entonces las interfaces son la plantilla de la plantilla, ¿sí? Y nos van a obligar a que nosotros tengamos que escribir esos métodos exactos donde los tengamos. Y de ahí dice que la diferencia principal entre la interface y abstract, porque también tenemos los métodos abstractos solitos dentro de Java, es que proporcionan un mecanismo de encapsulación, ¿sí? O sea que nos ayuda de alguna manera a, nuevamente como lo hacíamos con la herencia, a reciclar código, pero en este caso no es reciclar código, sino se utiliza más para estructurar de mejor forma nuestro código y forma parte de una buena estrategia para programar mejor, ¿sí? Es una buena práctica de programación utilizar interfaces. Y si se dan cuenta, dice que sin forzar al usuario al utilizar la herencia. Es decir, las interfaces es un concepto que va amarrado a la herencia. Entonces, ahorita acabamos de definir varias cosas, no solo las interfaces. Definimos que un método abstracto es un método que no tiene implementación. Definimos que la interfaces es una colección de métodos abstractos y métodos sin implementar y propiedades constantes. ¿Cuáles son las constantes? Las propiedades de tipo final, ¿sí? Entonces aquí solo tenemos atributos de tipo final. Normalmente estos no nos van a servir de mucho, por lo tanto no los vamos a utilizar porque los final son prácticamente valores que nunca cambian durante la ejecución del programa. Y además de eso, cabe resaltar de que Java ha estado introduciendo programación funcional y también ha surgido lo que se llama interfaz funcional, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí un pequeño ejemplo donde vamos a ver qué es una interfaz funcional, pero no con la función lambda, que es parte, obviamente, de la programación funcional, es la función, por así decirlo, básica de la programación funcional, pero no la vamos a utilizar aquí debido a que no es el objetivo de este video aprender parte de programación funcional, pero sí vamos a ver qué es una interfaz funcional en concepto, ¿sí? Esas interfaces funcionales sí pueden tener métodos implementados, no todos van a ser abstractos, pero vamos a ver que tienen sus limitaciones. Y es ahí donde cobra más sentido si se le mete una programación funcional también por detrás.
pero vamos a partir únicamente del concepto, ¿sí? Entonces, una interfaz es una colección de métodos, básicamente, ¿sí? Una colección de métodos ahora y propiedades constantes. Bueno, entonces, siguiendo la línea del tutorial anterior, vamos a ver un diagrama en donde vamos a tener aquí una interfaz. En este caso, la interfaz se llama comportamiento persona y va a estar relacionada a la persona. Vemos que ahora el diagrama tiene aquí una línea punteada y al final aquí nos está diciendo que hay una interfaz. En la interfaz, si nos damos cuenta, solo tenemos métodos y ahora en la clase pues ya no vamos a tener los métodos, sino los llevamos a la interfaz. Es importante no confundir la interfaz de programación orientada a objetos a una interfaz gráfica, ¿sí? No es lo mismo. Estas interfaces no son interfaces gráficas donde el usuario va a interactuar, son interfaces lógicas, ¿sí? Que van a encapsular básicamente o van a separar el comportamiento del estado. Ese es básicamente el objetivo de esta herramienta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nuevamente, vamos a ir a NetBeans y vamos a crear nuestro proyecto. Entonces, como siempre, me voy a ir aquí a crear un nuevo proyecto, Java with Maven, Java Application. Voy a crear aquí el proyecto que se llama ejemplo interfaces. Como nombre, me voy aquí a Source Package y acá voy a agregar un new Java Main Class, ¿sí? Aquí le voy a poner principal. Entonces, esto lo único que hace es crearnos una clase donde tenemos nuestro método principal, ¿sí? Si ustedes no encuentran, puede crear una clase aparte, clase normal y le agregan el main y ya, ¿sí? Es básicamente solo que yo no quiero escribir el código este aquí del método. Eso es lo único que me estoy evitando al utilizar el main class. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear la primera interfaz. Entonces voy a dar a clic derecho, voy a dar New y voy a seleccionar Java Interface. Si ustedes no ven este Java Interface, pueden irse aquí a Other y lo pueden buscar. Pero yo aquí lo tengo, entonces voy a seleccionar Java Interface. Es importante tomar en cuenta que las interfaces no son clases, ¿sí? Son interfaces. Entonces se crean como una interfaz. ¿Cómo se llama la interfaz? Comportamiento persona. Entonces, aquí en la interfaz lo que vamos a tener es básicamente métodos, ¿sí? Métodos sin implementar. Entonces, como veíamos en nuestro diagrama, nos pedía que creáramos un método que se llamara saludar, uno de que dice indicar comportamiento. Este lo voy a hacer default para que ustedes entiendan lo que es una interfaz funcional. Vamos a crear otros dos métodos que dice cumplir años y decir edad. Muy bien. Entonces, vamos a crear el primer método que dice saludar. Como es un método abstracto, entonces vamos a hacerlo abstracto. Voy a poner aquí un public void saludar y únicamente lo voy a dejar ahí, ¿sí? Si se dan cuenta, estoy poniendo punto y coma y no estoy escribiendo la implementación del método. Esto es un método abstracto, ¿sí? Abstracto, este es un método abstracto. Entonces ahora pasemos al siguiente punto, que sería crear el método que dice indicar comportamiento. Este lo voy a hacer default con el objetivo de crear una interfaz funcional. Los métodos default sí tienen implementación, entonces voy a poner aquí un public default void indicar comportamiento. Entonces aquí voy a únicamente a imprimir mi comportamiento. Está definido por la interfaz comportamiento persona, ¿sí? Si se dan cuenta, esta de aquí va a ser una interfaz funcional. ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo programación a los métodos, ¿sí? Esto de aquí arriba es un método abstracto porque no tiene implementación y esto es un método que no es abstracto, sino que es un default y que es parte de una interfaz funcional, ¿sí? De la parte de la programación funcional de Java, que es algo
relativamente nuevo que se ha venido implementando desde las últimas actualizaciones de Java, desde la versión 1.8, y ahí ha venido bastantes cambios de la evolución del programa como tal, ¿sí? Pero esto ya es de las nuevas herramientas que se han ido incorporando a la programación. Recordemos, las interfaces forman parte de la herencia, ¿sí? Son parte de la herencia. Así como cuando heredábamos atributos y comportamiento, aquí solo vamos a heredar comportamiento, ¿sí? De una forma más limitada, sí, es más limitada. Entonces, después dice que teníamos cumplir años y decir edad. Entonces voy a poner aquí un public void decir cumplir años. Nunca usen la ñ, ¿sí? Después puede dar problemas. Public void decir edad. Y veamos cuál era el otro. Únicamente. Entonces tenemos cumplir años y decir edad. Tenemos un método que ya está implementado y tenemos 3 métodos abstractos. Entonces ya tenemos creada nuestra interfaz. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a crear una clase que implemente la interfaz. Miren que aquí la palabra cambió. Ya no es heredar, ¿sí? Para la herencia utilizamos el extends, la extensión, ¿sí? Estamos extendiendo una clase. Aquí no. Aquí estamos implementando una interfaz. Entonces, vamos a hacer la palabra implements. Voy a crear mi clase que se llame persona. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que si ustedes tuvieran varias clases que se van a comportar exactamente igual que persona o van a tener métodos similares, entonces el objetivo de esto es crear el método y de esta manera que todas las que extiendan el comportamiento se les obligue a hacerlo. Entonces voy a poner aquí implements. Miren que aquí cambié, es implements, comportamiento, persona, ¿sí? Bueno, aquí lo que yo puedo hacer es de que las interfaces sí se pueden implementar muchas. A diferencia de la herencia, ustedes pueden implementar muchas interfaces. Yo aquí podría poner coma e implementar otra interfaz, ¿sí? Podría poner otra interfaz. Y así otra y otra y otra. Obviamente esta interfaz no existe, pero yo podría implementar varias. En la herencia no puedo poner coma y agregar más clases para heredar, solo puedo poner una. Aquí sí puedo poner varias, ¿sí? Se pueden poner varias. Pero ahorita si nos damos cuenta, vemos que aquí nos está marcando NetBeans un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo de que si nos damos cuenta aquí en el error dice que persona no es abstracta y que no está sobreescribiendo los métodos abstractos de decir edad y comportamiento persona. O sea, nos está diciendo de que faltan métodos, ¿sí? Aquí cuando hacemos esto estamos obligando de que todas las clases que vayan a implementar la interfaz obligatoriamente deben de tener los métodos que yo definí. Entonces, aquí le puedo dar clic en esta parte de acá y le puedo poner implementar todos los métodos abstractos. Y entonces aquí si se dan cuenta ya me dice esta de indicar comportamiento no me la marca. ¿Por qué? Porque este ya es un método que está implementado. Si yo lo marco, lo que pasaría es que me lo marcaría como un override porque lo quiero sobreescribir. Aquí ahorita no estamos viendo sobreescritura de métodos, pero ¿se puede? Sí, sí se puede, ¿sí? Pero aquí no vamos a sobreescribir métodos, únicamente los vamos a implementar. Entonces le voy a dar generate. Y si se dan cuenta de una vez aquí, obviamente ya me está sobreescribiendo métodos, ¿sí? Ya estamos viendo la sobreescritura de métodos, pero esta sobreescritura de métodos abstractos, ¿sí? Aparte son la sobreescritura de métodos normales que ya están implementados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ya tengo aquí, miren, me está diciendo que me agregó los 3 métodos y además me agregó esta línea. Miren, NetBeans a veces agrega estas líneas cuando ustedes le piden que genere métodos. ¿Qué significa esta línea? Esta línea está lanzando un error en tiempo de ejecución que lo que dice acá es not support yet. O sea, lo que me está diciendo es que este método aún no ha sido implementado o le falta que yo lo implemente. Si yo corro ahorita mi código y todavía tengo estas líneas aquí donde me está diciendo que no he implementado un método, me va a tirar un error, ¿sí? Y me va a tirar el error de que es un support operation exception, que fue el que yo declaré, que fue el que me declaró aquí el IDE, que me está diciendo, mire, usted no ha implementado estos métodos, ¿sí? Usted no le ha puesto nada a estos métodos y obviamente yo los tengo que llenar.
porque el IDE no es inteligente de saber qué tengo que escribir yo ahí, ¿sí? Bueno, entonces regresemos a la parte de la clase donde teníamos un ID, un nombre, un apellido y una edad. Entonces voy a poner un int ID, voy a poner un string nombre, voy a poner una string edad y voy a poner, por último, un apellido, ¿sí? Bueno, entonces, como siempre, vamos a seguir encapsulando nuestros valores, buenas prácticas de programación, ¿sí? También es una característica de la programación orientada a objetos encapsular, lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, le voy a dar refactor, encapsulate fields, select all, refactor. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? Pues ya tenemos nuestra clase, pero vamos a implementar estos métodos, ¿sí? Porque ahorita tenemos que estar generando una excepción. Entonces, esto no nos va a servir. Tenemos que meter código aquí. Entonces, cuando yo salude, voy a poner aquí un mensaje que diga, hola, soy, más, y que me diga el nombre, más el apellido, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, lo siguiente. Voy a venir y dice que cumple años. ¿Qué es cumplir años realmente? Cumplir años es aumentar en uno mi edad, ¿sí? Entonces voy a poner edad más, ¿sí? Para que me incremente la edad. Aquí me está tirando un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le puse aquí que este era string y este realmente es entero, ¿sí? Si yo dejo esto así, obviamente cuando las variables se declaren como este es int, me va a poner como default el valor de 0 cuando se inicializa, si yo no le digo un valor por default. Y por último, aquí en decir edad, lo que voy a decir es que primero quiero que me salude. Entonces puedo poner aquí saludar y que me diga hola soy. Y luego que me imprima tengo le voy a poner aquí edad más y voy a poner aquí años de edad. Si se dan cuenta, he quitado el código que me había agregado NetBeans, donde decía que no había yo implementado el método, ¿sí? Normalmente a veces nosotros generamos código que nos genere código, pero nos genera el código con la excepción. Aquí ya lo implementé para quitarme ese error, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo creada mi clase. Aquí, bueno, aquí me está tirando una excepción porque yo le cambié de tipo la edad aquí. Entonces vamos a irnos acá abajo y vamos a cambiar los tipos de estos métodos de la edad. Aquí es edad y aquí es edad con entero, ¿sí? Ahí lo cambian para que no les tire error. Eso fue porque yo había puesto que la edad era de tipo string y realmente es de tipo entero, ¿sí? Lo mismo aquí lo compuse para que ya quedara bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora vamos a crear nuestra clase principal una instancia del método. Lo que quiero es que empiecen a ver lo siguiente. Primero, voy a crear una persona. Y entonces voy a poner p.set apellido. Le voy a poner Smith. ¿Sí? p.set nombre le voy a poner yo. Ya saben, el típico John Smith de la programación. Y p.set edad. Digamos que esta persona tiene 24 años. Y p.set ID, digamos que es el ID 0. Bueno, entonces veamos qué métodos tiene implementada la persona. Primero voy a poner aquí p.decir, bueno, vamos a poner aquí indicar comportamiento, ¿sí? Este método lo que me va a decir es quién definió su comportamiento. Ya se recuerdan que lo programé dentro de la interfaz porque es una interfaz funcional. Luego p. Vamos a venir y vamos a poner que diga su edad.
luego le voy a poner p.cumplir años, y luego le voy a decir otra vez que diga su edad, ¿sí? Con esto habremos probado todos nuestros métodos que habremos declarado. Estamos probando el saludar, estamos probando el decir edad, cumplir años. Estamos probando todos nuestros métodos. Y veamos qué resultado nos tira la consola. Entonces, si nos damos cuenta, nos está diciendo de que mi comportamiento está definido por la interfaz comportamiento-persona. Si yo, por ejemplo, creara ahorita otra persona, me va a imprimir el mismo comportamiento, ¿sí? O sea, me va a imprimir el mismo método default porque se va a aplicar para todas las interfaces, ¿sí? Todas las clases que usan esa interfaz. Luego dice, hola, soy John Smith, tengo 24 años. Luego de plano que cumplió años y dice, hola, soy John Smith y tengo 25 años de edad. Entonces, esto sería todo por el tutorial. Para entender lo que es una interfaz. Básicamente la interfaz lo que hace es únicamente funcionar con métodos. ¿Podemos meter variables dentro de la interfaz? Sí, podemos meter variables, pero solo pueden ser de tipo final. De hecho, si yo aquí quisiera agregar una interfaz, quisiera agregar un valor, podría poner aquí un int valor, el mismo ID, me la va a marcar como error y me va a sugerir que esta tiene que ser constante, ¿sí? Miren, aquí me está diciendo de que es un error y que yo lo tengo que convertir constante. ¿Cómo haría para que fuera constante? Pues tendría que ponerle final int, y aquí final static final. Y voy a poner aquí public. Pero aquí public final int valor, perdón, y acá le vamos a poner un valor, por ejemplo, un valor de 3. Y los únicos que podemos tener aquí son estos. ¿Podemos hacerlo estático? Sí, podemos hacerlo estático, sí. Podemos hacer la estática, no hay ningún problema. Podríamos crear la final o podríamos crear la estática, no hay ningún problema. Pero las únicas variables que podemos tener dentro de una interfaz son de tipo final, ¿sí? Son valores constantes y que aquí mismo se les tiene que definir su valor. En este caso es un valor de 3 y solo los podríamos utilizar así. Si nosotros quisiéramos ver ese valor de este lado, entonces yo pondría p.valor, perdón, aquí tendría que acceder directamente a la interfaz, o sea, sería un comportamiento persona.valor, y entonces aquí ya podría acceder al valor, ¿sí? No le puedo obviamente setear un valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de tipo final, pero sí podría imprimirlo, o sea, podría hacer esto. ¿Para qué me serviría tener un valor constante en una interfaz? Pues realmente no es algo que, las constantes no son algo que normalmente se deje en el código porque se queda quemado, pero los únicos tipos de variables que se pueden tener en una interfaz son de tipo final, ¿sí? Solo final, y además de eso, las podemos hacer estáticas si quieren, sí se pueden hacer. Si nos damos cuenta aquí de este lado, cuando vayamos a ejecutar nuestro código, al final pues me va a imprimir el constante, que es ese que puse yo aquí de 3. Espero que este tutorial le haya sido de utilidad y vamos a seguir con los tutoriales trabajando los siguientes temas, que nos haría falta obviamente ver más características de la programación orientada a objetos, tomando como referencia Java.